Bueno, entonces como les decía, en nuestra clase anterior nosotros estuvimos hablando sobre lo que era la historia de la medicina, hablamos de un señor llamado Hipócrates de Cos, que lo conocemos ya como el padre de la medicina, hablamos de lo que era el juramento hipocrático y estuvimos describiendo lo que era la teoría de los cuatro humores, ¿cierto? Resulta que ya después de hablar de toda esta cuestión de la teoría de los cuatro humores y todo eso, ahora sí vamos a pasar a hablar acerca de algo que se llaman los niveles de organización del cuerpo humano. Entonces, vamos a hablar de esto para poder entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de anatomía y a qué hacemos referencia cuando hablamos de fisiología. Entonces, primero vamos a ver un poquito sobre los diferentes niveles de organización del cuerpo humano y luego vamos a pasar a discutir lo que son ya como tal, pues, los conceptos de anatomía y fisiología. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento que yo acá ya estoy abriendo la presentación. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a conocer? Ahorita vamos a hablar, primero vamos a conocer el cuerpo humano. Ya hablamos sobre lo que fue la teoría de los cuatro humores, pero vamos a recordar un poquito. Vamos a hablar de lo que son los niveles de organización y vamos a comprender qué son los tejidos, qué son los aparatos, los órganos y los sistemas. ¿Listo? Entonces nos dice, conoce el cuerpo humano. Entonces primero vamos, para poder hablar del cuerpo humano, y vamos a hacer un viajecito como por toda esta historia de la medicina. Entonces primero teníamos que hablar quién fue Hipócrates de Cos, qué era el juramento hipocrático y qué es eso de anatomía humana. Entonces nos dice que, bueno, nosotros ya hablamos de quién era Hipócrates de Cos y todo esto, y vamos a ver esta pequeña historia de los cuatro humores. Entonces nos dice que en la medicina hipocrática se describe el cuerpo humano como una asociación de los cuatro humores. Acuérdense que los cuatro humores era algo que era la unión como de de algo de nuestro cuerpo, ¿cierto? O sea, eh, como eh, en este caso, ay, se me olvidó la palabra, unos fluidos. Entonces tenemos la flema que representa el agua, la bilis amarilla que representa el fuego, la bilis negra que representa la tierra y la sangre que representa el aire. Entonces nos dice que la enfermedad se desarrolla porque hay un desequilibrio en estos humores. Entonces nos dice que para mantener la salud hay que tener una muy buena dieta y mantener una gran higiene. Entonces todo esto todavía se mantiene. Entonces miren que esto vino a darse desde hace mucho tiempo. Ahora, cuando hablamos de niveles de organización del cuerpo humano, tenemos que hablar de algo que se llaman los átomos y las células. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que hay algo que se llama la teoría celular y cómo se organizan las células. Hablamos de algo que son los tipos de células, otra cosa son las partes de la célula y otra cosa es la división celular. Entonces, cuando yo comprendo esta importancia de la célula, voy a poder igualmente entender cómo se forman los tejidos, los órganos, los aparatos y los sistemas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de estos que ustedes ven acá, cuál de estos órganos es el de mayor importancia? Nos dice, ¿sabrías ordenar de mayor a menor importancia?
¿Cuál es el más importante de todos estos, Natalie? Tenemos el corazón, el útero y los pulmones. ¿Qué me dirías? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Mira la pantalla que ahí yo les estoy mostrando, dice, ¿sabrías ordenar de mayor a menor importancia? ¿Cuál es el más importante, el corazón, los pulmones o el útero? El corazón, profe, Y después, los pulmones y después el útero. bueno, ok, porque obviamente para que mi útero esté saludable, pues necesito tener unos buenos pulmones que me permitan oxigenar, porque pues mi útero también lo va a recibir, pero para que mi útero funcione y para que mis pulmones funcionen, obviamente también necesito un corazón saludable, ¿cierto? Muy bien. Ahora, estos órganos van a ser parte de algo que se llaman los sistemas. ¿Listo? Esta es una mini presentacioncita para poder hablar ahora de toda esta organización. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es, de lo que son los niveles de organización del cuerpo humano. ¿Listo? Y ya les voy a mostrar. Entonces, cuando hablamos de los niveles de organización del cuerpo humano, estamos haciendo referencia a grados de complejidad. Entonces, el cuerpo de nosotros está organizado de diferente manera, ¿cierto? Nosotros somos materia, es decir, nosotros ocupamos un lugar en el espacio. Entonces, cada parte que tenemos nosotros en nuestro cuerpo se está formando de una manera específica. O sea, yo no tengo ojos porque sí, no tengo brazos porque sí, no tengo manos porque sí. Todo eso tuvo que nacer de una manera en específico. Entonces, para que podamos existir, estamos o necesitamos saber que nosotros estamos compuestos primero por, acá no lo dice, pero estamos primero compuestos por átomos. Los átomos forman, perdón, por moléculas. Las moléculas forman átomos. Los átomos se juntan para, para formar células. Las células se van a juntar, se pegan muchas células para formar tejidos. Se pegan o se juntan muchísimos tejidos para poder crear algo que llamamos órgano. Un órgano puede ser el cerebro, un órgano puede ser el corazón. Se juntan muchos órganos para formar algo que se llaman sistemas y se van a juntar varios sistemas para crear algo que se llaman aparatos. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hablar acerca de lo que son los átomos. Entonces, nos dice que los átomos son elementos químicos que hacen que se cree un ser vivo. Entonces, nos dice que tenemos átomos de carbono, átomos de oxígeno, átomos de nitrógeno, átomos de hidrógeno, átomos de azufre, átomos de fósforo, átomos de calcio, átomos de hierro, átomos de cobre, átomos de zinc. Entonces, todos esos átomos se juntan para poder crear cada una de las partes del cuerpo de un ser vivo. Ahora, cuando se juntan muchos átomos, se va a crear
algo llamado célula. Entonces nos dice que la célula es la unidad anatómica y funcional de la vida. ¿Listo? Entonces la célula está compuesta por algo que son los cromosomas o mitocondrias, ¿listo? Que son, digamos, los cromosomas contienen información de nuestras familias y las mitocondrias son las que hacen que nosotros podamos tener energía, ¿listo? Entonces hay muchos tipos de células. Entonces en cada parte de nuestro cuerpo, por doquier, vamos a tener células de todo. Entonces tenemos células que forman los huesos, células que forman la piel, células que forman los músculos, células que tenemos en el cerebro. Todos esos son los tipos de células. Cuando las células se juntan, van a crear algo que se llaman los tejidos. ¿Listo? Entonces los tejidos lo que hacen es, dependiendo el tipo de tejido, pues va a cumplir una función en específico. Entonces, por ejemplo, tenemos un tejido conectivo laxo, dice ahí. Entonces, ¿qué es el tejido de la piel? ¿Listo? Entonces, ese tejido conectivo sostiene y también separa algunos otros tejidos y órganos. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos otro tipo de tejido que es el tejido adiposo. Entonces, el tejido adiposo se encarga de almacenar energía. Se encuentra en todo el cuerpo, está debajo de la piel. Tenemos, por ejemplo, el tejido, bueno, nos dicen que la sangre es un tejido, ¿sí? La sangre es un tejido. ¿Por qué decimos que es un tejido? Entonces, porque está compuesta, la sangre está compuesta por células y algo como, o sea, a pesar de estar en estado líquido, es un tejido, ¿sí? Circula por todo el cuerpo. Entonces porque la sangre transporta oxígeno, porque la sangre transporta nutrientes, porque la sangre transporta desechos, porque la sangre transporta más células. ¿Listo? Entonces, la sangre viene siendo un tejido porque también está compuesta por muchas células. Acuérdense que los tejidos están compuestos por células. Entonces, es por eso que la sangre se considera como un tejido. Ahí tenemos otro tejido acá que es el tejido conectivo denso. ¿Listo? Entonces, este tejido conectivo denso tiene muchas fibras de colágeno. ¿Listo? Ese está bien en la parte de la dermis. Es como muy resistente, ¿listo? Entonces es el que da fuerza, el que da soporte, digamos los tendones, son parte de tejido conectivo denso. Por ejemplo, hablamos de otro tejido que es el cartílago. Entonces, el cartílago es, en este caso, otro tejido, otro tejido que es firme, es flexible, pero no es hueso. ¿Listo? Y tenemos otro que es el tejido óseo. ¿Listo? Este tejido óseo sí es más fuerte. ¿Listo? Es más resistente. Entonces el tejido óseo
también se conoce como tejido del hueso. Entonces los huesos pues están cubiertos por ese tejido. ¿Listo? Esos son los tejidos. Ahora, cuando se juntan muchos tejidos, se crea o se va a diseñar algo que se llaman los órganos. Entonces, los órganos, como dice acá, son un conjunto de tejidos y ellos lo que van a hacer es que van a desarrollar una función más en específico, ¿sí? Más compleja. Los órganos del cuerpo son pues importantes porque siempre van a hacer cosas importantes como, por ejemplo, el corazón va a ser una tarea muy importante, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, el cerebro, que es el que va a controlar el cuerpo, ¿cierto? Controla el pensamiento, controla la memoria, controla emociones, controla el movimiento del cuerpo. Tenemos, por ejemplo, otro órgano es la médula espinal. La médula espinal reparte mensajes al cerebro, desde el cerebro hacia el cuerpo. El corazón es el que va a bombear la sangre por el cuerpo. Los pulmones, que ahí los vemos, son los que hacen como que haya como intercambio de oxígeno. Entonces, entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Por ejemplo, el estómago, el hígado, que lo que hace es desintoxicar la sangre, los intestinos, ¿cierto? Los riñones que hacen filtrar la sangre para producir orina, la vejiga, que es la que almacena la orina hasta cuando ya uno hace chichi, la piel es otro órgano importante porque pues lo que hace es proteger todos mis órganos internos, ¿cierto? O sea, toda nuestra piel lo que hace es proteger los órganos que tenemos adentro, los ojos, el páncreas, el vaso, todos esos son órganos, ¿listo? Ahora vamos a hablar de los sistemas. Entonces, los sistemas son como, vamos a imaginar un equipo de fútbol. Entonces, digamos, hablemos de Millonarios, que ayer sucedió ahí algo que todo el mundo está así conmocionado con lo de Millonarios y lo de Santa Fe. Entonces, digamos que Millonarios tiene varios jugadores. Entonces, tiene un grupo de jugadores que son los delanteros. Entonces, todos los delanteros tienen que estar en la parte de adelante defendiendo el área. Eso es lo que va a hacer el sistema. El sistema es un grupo de órganos, todos que hacen lo mismo. Entonces, un grupo de órganos y todos van a hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, los riñones y la vejiga pertenecen al sistema excretor y todos van a hacer lo mismo. Hacer que filtre la sangre para poder hacer chichi. Entonces, entre los riñones y la vejiga van a trabajar juntos por eso. Pero tenemos algo que se llaman los aparatos. Entonces, el aparato es cuando ya se juntan varios sistemas para algo más complejo. Entonces, se junta, por ejemplo, el sistema circulatorio con el sistema respiratorio para crear el aparato respiratorio. Entonces, tengo el sistema respiratorio, que son todos los que hacen que yo pueda respirar, ¿cierto? Entonces, digamos, los pulmones, la nariz, no sé qué. Pero también va a estar el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque se va a transferir oxígeno. El oxígeno que yo inhalo lo va a llevar la sangre. Entonces, por eso, dos equipos se juntan para hacer algo, una tarea más difícil. Entonces, digamos, en Millonarios ya no serían solamente los delanteros, sino están los delanteros, los mediocampistas, por ejemplo, los volantes de marca, los volantes de creación, el arquero. Entonces ya es un grupo más grande, ¿cierto? A eso ya lo llamamos el aparato. ¿Listo? El organismo. Entonces, los organismos son las personas, ¿cierto?
Entonces, ¿por qué? Porque las personas ya tenemos órganos y tenemos sistemas y eso es lo que nos da vida. Somos individuos, por eso hablamos de organismos. Y esos son los niveles de organización del cuerpo humano. ¿Listo? Eso es todo lo relacionado con los niveles de organización del cuerpo humano. Entonces, bueno, yo creo que hoy vamos a dejar hasta acá, porque es que ahorita estoy acá en el colegio y el camino está largo. Entonces, por hoy vamos a dejar esta clasecita hasta acá. ¿Listo? Voy a dejar